ñinewen ñinewenui, aliwenuen inche, kimanuela chemeuligaspel, namani ani sheinin ni folin, kiñe peda lechiluñe mu alto me kiñero meu, grafle li tu perfil, y pachigal maeteu, ni mapu, inche aliwenuen, aliwen ñefui ni momien. La vida del árbol invadió mi vida. Comencé a sentirme árbol y entendí su tristeza. Empecé a llorar por mis hojas, mis raíces, mientras un ave se dormía en mis ramas, esperando que el viento dispersara sus alas. Yo me sentí árbol, porque el árbol era mi vida. Mi tío abuelo bajó al Tolten hace años, ¿no? Que se encontró cuando todavía esto no existía Villarrica, y había en este sector, dice, unos lugares donde se buscaban nalcas, y una de las historias de los mitos que se cuenta que cuando iba a llegar Villarrica llegaron muchos choroyes por este lado, y por otro lado se empezaron a ver bajar una especie de botes de tronco que como existían antes, que se llamaban guam, y dice que venían muchas mujeres ahí. Y estas mujeres lo llamaban a él, y él pensó que andaban perdidas estas mujeres, de dónde vendrían, y bajó a verlas, y cuando llegó dicen que eran puras culebras las que venían arriba de un tronco, y le llamaban. Y esa es una de las historias que se cuenta, que eran como los anuncios de que esto iba a cambiar totalmente, iba a ser, eso fue antes de lo que se llamó pacificación de la Araucanía. En ese sentido el Tolten sigue siendo todavía el último ícono importante del mundo mapuche. Y en mi espacio personal, en mi espacio de creación, está la historia de todos estos relatos en un cuento que se llama precisamente Tolten, en un libro de relatos que se llama Tolten. Este era el espacio antiguo de tránsito entre las comunidades lasquenche que vienen del sector de Alepúe, Maiquillahue, Chanchán y Quillalhue, y que viajaban hacia estos sectores en épocas muy antiguas a intercambiar productos con las otras comunidades que estaban hacia la cordillera. Por este era el sector de tránsito también hacia el sector de Villarrica y hacia el Puel Mapu, que se iban desde caminando a caballo o en carreta, eran viajes de 3 o 4 meses, ¿no? Para ir a visitar a parientes, a intercambiar los productos del mar por los productos de la cordillera. Y esta ruta también sirvió en los años de la guerra, de lo que en Chile se llama la pacificación de la Araucanía. Muchas personas que vinieron, entre ellos parte de mi familia, que huía de la guerra en 1883 aproximadamente a 1900, entraron también por este sector y fueron recibidos por los loncos de la cordillera de la costa. Estos eran grandes bosques, sectores de coihue, de grandes especies de bosque nativo que lamentablemente hoy día ha ido desapareciendo producto de la presión de las empresas forestales sobre las comunidades, ¿no? Y es extraño que hoy día miremos aquí frente a nosotros lo que es el baluarte prácticamente de la contaminación, que es Celco, y que pretende tirar los desechos industriales hacia el sector de Chanchán y Alepúe. Y mi casa está está frente acá hacia la bahía más grande, la playa más grande de Alepúe.
Venía mi hijo. Hola, hijo. Bien. Hola, ¿Cómo estás? Sí. Yo pensaba que no venía mi guagua. Sí veníamos, lo que pasa es que estábamos... Oye, va con su cámara al hombro. Mira, Charlota, hijo. Wow, se cayó. Está bueno. Sí, yo voy a comer en la playa, no me lo Tiene que encontrar donde pero cuando lo pilláis, ya es como nada. Tenéis que pillar el hoyito. Ay, ¿Qué les parece? Miren. ay, hijo. Ahí en el... Hay que barrer aquí. Nunca he pensado yo que él iba a salir adelante, ¿no? De chiquitito le gustaba leer mucho. Pescado, cualquier libro, ya lo tenía ahí. No jugaba nada. Después cuando entró al colegio, él nunca vino a jugar con la pelota aquí en la casa. Tenía que hacer su tarea primero. Eso es lo que yo le digo a mis dos chiquititos aquí. Tiene que ser igual que su tío. Su tío nunca fue amante del fútbol. Tenía que hacer todas sus cosas, después jugaba. Pero nunca con su papá salió a jugar la pelota. Eso es lo que decía mi viejo. Nunca, claro que me gusta el fútbol, le decía a él jugar. Pero salir con mi hijo a jugar la pelota no. Wirar muna payangan. Iwanyan mo kapalayangan. Pepanyi puche. Umalumaliyangan wente mapu. Wente me rupai puwinka. Alfiliti mapu yangan. Alfilini piuki. Konenina ni rukame o kangaman. Imay may alkitumeken. Alkitumuchikapuen pipinge. Ruparupangi chupantu. Ruparupangi mapu. Kanshalen kaseo mapepis nguelan. Alkitumuchikapuen pipingen. Ella aprendió a hablar en mapuche en su abuela. Mi mamita que no hablaba en castellano. Claro que entendía ella. Cuando le hablaban así, entendía hablar en lo que le decía. Pero para devolverlo sí que le costaba. Hablaba mapuche, maya. Así que ahí aprendió mi hijo cuando llegó en Temuco, aprendió más que él. Porque allá hablan más mapuche que por aquí la gente. Por aquí la gente dicen que están civilizados ya, pues ya no hablan ese idioma. Le dan vergüenza de hablar. Pero uno como mapuche, uno tiene que hablar mapuche. Con tontera nomás le digo yo en vez de ya no hablamos mapuche. Madre, sobre tu rostro, con un traje desconocido apareció el murmullo del agua. Todos los recuerdos presentes envolvían ese sonido y algo me miró. Yo era un tronco formado por miles de caras que salían de tu rostro. Por el tronco caminé a través de cientos de generaciones, sufriendo, riendo, y vi una cruz que me cortaba la cabeza, y vi una espada que me bendecía antes de mi muerte. Soy el tronco, madre, el que arde en el fuego de nuestra ruca.
¿Y los sopos a dónde lo van a comer? Ahora se traslada mi mamá con toda la familia a vivir a San José para precisamente poder que los niños puedan educarse allá. La idea básica es que ellos puedan estudiar allá en la ciudad, porque acá en el campo es muy duro, es muy difícil. Bueno, también se vuelve a repetir el mismo proceso de que cuando yo tenía más o menos un poco más que la edad de Iván, tuve que emigrar, ¿no? a Temuco a poder estudiar, porque acá era casi imposible. Y se repite de alguna manera estos procesos dentro de lo que es el campo, ¿no? Sobre todo los campos alejados, donde efectivamente no hay una buena educación en el mismo lugar y prácticamente no hay colegio, y las distancias en este lugar son muy largas. En invierno, las lluvias, donde acá caen, hay vientos que superan los 150 kilómetros por hora, y las lluvias a veces son 15, 20 días lloviendo, o sea, ir para un niño al colegio es muy complicado. Y yo creo que uno teniendo una visión un poco más global de lo que ocurre, conociendo otras realidades, empieza a querer un poco más y a sentir un poco más aprecio por lo que tiene también. En estas tierras yo crecí. Yo recuerdo que estaba cuando chico que esto eran pampas, ahora son montañas. Cuando mis padres iban a mariscar al mar, yo lo esperaba cuando tenía 2 años o 3 años, que era como el porte del Cristian hoy día. Y los veía, los miraba aquí, los esperaba en las tardes, sobre todo cuando estaba anocheciendo para verlos llegar. Este era el antiguo camino que pasaba por Alepúe. Después hicieron ese camino por allá. Este era el camino como, no sé, te estoy hablando 2, 3 siglos. Este ha sido el camino. Todas estas tierras eran de mis bisabuelos. Nacieron aquí mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos. Esta es la parte de la tierra de mi papá. Eimimi ku tuiñi peuma kamigui piñiwan el cantunreque. Mamayeja mi mamayeja. Inayuman milipan meu seuma canchale huelu. Rupan meu me hueltemo al entripantu. Feitime me rucameu. Umautu me queñi peuma. Mi fuen mamayeja. Tus manos acariciaron estos sueños y tu nombre lo dijo mi boca como un canto. Mamayeja, tú, mamayeja. Entonces me escondí en tus brazos cansados por los años. Allí, en un rincón de nuestra casa, siguen durmiendo nuestros sueños junto a tus hilados, mamayeja. Bajan gritando ellos sobre los campos, silbando por los esteros. Corro a ver a mi gente, a mi sangre, pero ya están tendidos sobre el suelo. Sobre ellos pasan los huincas hiriendo de muerte la tierra, dividiendo mi corazón. Entré en busca de mi calor a mi casa ardiendo,
Brotó el estero de mis lágrimas lloviendo sobre mis pies. Ustedes entienden mis lágrimas, escuchen al aire explicarlas. Están pasando los años, están pasando los nidos sobre el fuego, está pasando la tierra y ya me estoy perdiendo entre las palabras. Escuchen hablar a mis lágrimas. Esta historia que ocurre en términos políticos y territoriales en 1883, cuando el pueblo mapuche prácticamente es avasallado, ¿no? Y todos los territorios pasan de alguna manera a mano del Estado chileno por la fuerza de las armas. Entonces un poco esa la historia que me contaba mi abuela cuando ella era muy pequeña y estaba sobre un cerro y veía cómo en el sector de Villarrica, por ejemplo, en los valles de Villarrica quemaban a los muertos mapuches, que eran por miles, después del avance del ejército chileno, antes del Parlamento de Putúe. Y de ahí nace un poco ese texto. Y ella me lo contaba igual en estos lugares, ¿no? Que este es un lugar también de mirador, de acá era como la añoranza. Porque aquí en esta misma bahía por esa misma fecha estuvo parado el barco francés de Aurélie Antoine, con las armas para Aurélie, para el pueblo mapuche. Estuvo 2 semanas fondeado, dicen, por acá, en esta bahía, ¿no? esperando por el Aurélie. Lamentablemente Aurélie se atrasó y no llegó en estos lugares y nunca las armas pudieron ser entregadas. Oye, Ivancito, anda, córrete a la gallina del Licán, mira, está allá. Total sola no hace nada, no va a comer. Síguelo, hijo, síguelo. No, ah, esa del Licán. Gracias. Bueno, la casa tiene como 2 dormitorios, una pieza chiquitita, que es como... Eso es lo que me dijeron. Y tiene cocina leña, baño y un living comedor. Una casa chiquitita que está cerca del centro. Está por el lado del cerro, hacia el norte. ¿Usted, señora Melinda, está lista para sus cositas o no? Sí, ¿Sí? ¿Yo hay que llevar pura ropita nomás? Sí, pues, es lo único, la cama. La cama yo quería sacarlo allá en Socovepa. Ah, quiere sacar una camita. Para no llevar tantas cosas. Eso es lo que estaba pensando. Pero igual es todo un año. Y no es que uno va a volver todos los fines de semana como cuando estudiaba su hijo, por decir que venía todos los fines de semana. Ahora el Iván, ustedes se van a quedar allá, entonces Sí, igual a lo mejor sería bueno que llevaran todas las cosas. Las camas. Tienes todo para ir a estudiar. Contesta, pues. ¿Qué es lo que tenés, pues? Conteste en ese tiempo. Qué vergüenza. Otro día cuando fue a comprar la mochila, que venía al salto. Hay que robar el pantalón. Mochila, voy a ir al colegio, me decía. Tiene lápiz, todo. ¿Y aprendiste a leer o no? Sí, sabe ya. En esa computadora, el hijo sabe todo ya. Lo que quieras. Tenemos que ver eso para que veamos cómo va. Corre más adelante. Ahí, ya. Entonces, pero ven para acá, Iván. Entonces, si esto tiene ahí una brocha. No tiene más brocha, tiene ahí nomás. Ya, hacerlo de menos.
Bueno, yo llegué al internado como en el año 81, más o menos cuando tenía 10 años, 10, 11 años. Llegué a séptimo básico en la escuela número 1. Y el internado era en su mayoría para gente mapuche de diversos sectores. Éramos como entre 40 o 50 compañeros, ya no recuerdo muy bien. Y bueno, la primera vez que llegamos fue bastante duro el tema, porque teníamos que quedarnos, prácticamente vivíamos en el internado, porque como vivíamos lejos, la movilización en ese tiempo no era tan fluida como ahora. De hecho, llegar desde desde Alepue a Padre Las Casas, a Temuco, eran como medio día entero. Salíamos a las 3 de la mañana de la casa porque había que bajar hasta Mewin y de ahí cruzar a las 7 con un bus que llegaba a las 11. Entonces era una odisea en realidad llegar, por eso nos quedábamos prácticamente todo el año. Solamente íbamos en los feriados largos y en las vacaciones a la casa. En este internado también se daba la dicotomía, ¿no? de una educación bastante ortodoxa con respecto a algunos temas que tenían que ver básicamente con la espiritualidad mapuche, ¿no? Había cosas, por ejemplo, de que no se aceptaban, eran consideradas como parte ya pagana de brujería, ¿no? Entonces, eso hizo que la mayoría de nosotros fuera surgiendo también un interés por descubrir qué es lo que se negaba. Y esa negación nos llevó a entender también esta otra parte, a valorar la educación que traíamos de la casa, o que yo traía de la casa, sobre todo la de mi abuela, que permitía hacer estos paralelos. Yo recuerdo que cuando a veces bajaban las nostalgias, ¿cierto? Cuando era niño subíamos a la terraza y veíamos desde aquí un poco mirando hacia el sur el camino donde uno venía, desde donde venía hacia donde iba la casa, y se imaginaba uno de repente partiendo y llegando al lugar, ¿no? Los fines de semana normalmente los pasábamos solo, que éramos como 5 o 6 personas que nos quedábamos, y los pasábamos en la terraza a veces mirando. Salíamos muy poco, no teníamos mucho permiso para salir del internado, así que a veces nos escapábamos por las paredes y salíamos a dar unas vueltas. No es un proceso nuevo en mí, sino es un proceso que todas las generaciones, desde muchos siglos atrás, mi familia ha ido viviendo.
El Iván se va con una realidad, con una forma de mirar el mundo que son desde esta montaña. Y eso indudablemente, todo lo que ha vivido acá, eso no se olvida. Y esa mirada es lo que le va a permitir de alguna manera entender esos otros espacios y poder algún día volver quizás a este mismo lugar y verlo de otra manera también. El Iván se está yendo y mi idea también es volver. Entonces estamos como en el cruce de caminos, ¿no? El regreso y la ida, o sea, siempre, toda ida tiene un regreso. Entonces la ida y el regreso, y siempre han estado yendo y regresando. Ese es un tránsito permanente en la historia de la familia.